Él la da, que no la da como del mundo y que sobrepasa todo entendimiento. Escuchen. Versículo 11, para hablarte de 4 promesas generales que el Señor le da a su pueblo. Cuando usted lo tenga, me da un fuerte amén, se coloca de pie. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 13 en adelante, y enunciamos la palabra del Señor en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor añada bendición y vida eterna a esta su santa palabra. Puede tomar su asiento y quiero conversarte acerca de 4 promesas generales que el Señor nos entrega, nos regala cuando nosotros estamos juntamente con Él, cuando vivimos para Él y por supuesto cuando le dejamos entrar en nuestro corazón. Las promesas del Padre son para fortalecer nuestra fe y nos impulsará al esfuerzo que el Señor busca más en nosotros. Dice 2 de Corintios en el capítulo 1 versículo 20: porque todas las promesas de Dios son en Él sí y amén. Vuelvo y lo repito, porque todas las promesas son en Él, en Jesús, sí y amén. Entonces, ¿qué nos promete a nosotros el Señor? Lo primero que nos promete el Señor es la promesa del perdón. La promesa del perdón viene directamente colocada cuando nosotros podemos enunciar nuestro pecado ante el Padre Celestial, cuando nos doblegamos, cuando doblamos rodillas y decimos de todo corazón: Señor, perdónanos porque hemos pecado, o perdóname porque no puedo con la concupiscencia de mi carne. El Señor obviamente entrega el perdón porque lo promete, y mientras nosotros multiplicamos el pecado, Dios multiplica su perdón. ¿Dicen amén a esto? Amén. Isaías capítulo 55 en su versículo 7 dice de la siguiente manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová,
el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Arrepentirse tiene dos causales. Una es tener que dejar el pecado definitivamente, y la otra es volverse al Señor. Estas dos vertientes que Dios nos enseña nos demuestra que una vez que nosotros nos arrepentimos de una forma genuina, nuestra búsqueda debe ser directa al rostro del Señor. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos dice que Él es amplio en perdonar. El Señor no es que te perdona un pecado y el otro te lo deja de perdonar. El Señor no es aquel que hace acepción de personas y puede decir: a este voy a perdonar y a este no voy a perdonar. Dice la Escritura en el libro de Isaías que Él es amplio. Y cuando hablamos de una amplitud, estamos hablando de algo generalizado. Todo pecado delante del Señor es pecado. Diga conmigo: pecado. Él no tiene escalas, ni tiene costo, ni tiene valor al pecado. No es como los hombres que buscamos el pecado. No es lo mismo robarse una miga de pan que robarse 100 millones de dólares en un banco. Para el hombre eso tiene una diferencia, pero para Dios robar es robar. Sea pan o sea dinero, sea engaño o sea envidia, para Dios siempre va a ser pecado. Ahora, Dios nos demuestra que Él es amplio en perdonar y que Él entrega misericordia. ¿Por qué Él entrega misericordia? Porque no hay nada más grande que pueda mostrar el Señor que no sea el amor a su prójimo, el amor a su Hijo, la misericordia que Él entrega. Obviamente, la primera promesa que nosotros vemos en el caso del perdón nos lleva a un grado superlativo en una forma mejor de vida. Primero, porque nuestra actitud debe ser también la misma que tiene el Señor con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque el Señor maneja en nosotros una triada del amor. ¿Y qué es la triada del amor? Triada del amor significa que cuando estamos hablando de elementos de amar, siempre hay tres situaciones que están inmersas en esa triada. Primero, Dios. Segundo, tú. Y tercero, tu prójimo. Y te voy a explicar algo rápidamente. Tú sabes lo que es el fuego. El fuego está compuesto por tres elementos: por el calor, por el combustible y por el oxígeno. Si tú eliminas uno de esos elementos, el fuego no se puede dar. Si tú eliminas el calor, el fuego no existe. Si tú eliminas el oxígeno, el fuego no existe. Si tú eliminas el acto de combustión, el fuego no existe. Lo mismo es la triada del amor. Dios no puede amar si no hay tres elementos inmersos dentro de esa triada. Uno es Dios, el otro es el hombre y el otro es el prójimo. Sin Dios yo no puedo amar a mi prójimo. Sin mi prójimo no existe misericordia que yo entregue. Y sin mí no tengo cómo recibir amor. ¿Me logra entender? Ahora, escuchen. Cuando nosotros tenemos la triada del amor, podemos ver que Primera de Juan, capítulo 2, versículos 9 y 10 nos enseña: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Nos enseña la Escritura, nos enseña Primera de Juan, que la variante y lo que en el universo se mueve es el amor a nuestro prójimo. Si Dios es amplio en perdonar, yo también tengo que ser amplio en misericordia. Tengo que ser amplio en el perdón. Tengo que ser amplio en amar a mi prójimo como a mí mismo, porque es allí donde se cumple toda la promesa, donde se cumple toda la ley y todos los profetas que enseñaron en la antigüedad para que tú tengas una vida excelente. Dicen amén. Ahora escucha.
y escúcheme, cuando hablamos de que Dios hará, es que Dios ha de perdonarte porque Él lo prometió y por cuanto te ama. El libro de Miqueas nos enseña que Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todo nuestro pecado. Cuando estamos hablando de que Él enterrará nuestras iniquidades, las sepultará, y cuando habla de que echará lo más profundo del mar todo nuestro pecado y que nunca más se acordará de Él, la palabra que aquí Dios muestra es la palabra hebrea que significa shalak. Diga conmigo shalak. Shalak es la misma palabra que se utilizó en el libro de los Éxodos, cuando en el cántico de Moisés Dios echó los carros de Faraón al fondo del mar. Y déjame decirte que yo no creo, ni la Escritura dice, ni existe evidencias arqueológicas que los carros de Faraón, una vez que fueron enterrados, una vez que fueron hundidos y una vez que fueron sepultados bajo el mar, volvieron a salir, volvieron a flotar. Y si Dios, escúchame bien, si Dios no saca al carro de Faraón del fondo del mar, mucho menos va a sacar tu pecado a flote. Somos nosotros los que definitivamente buscamos pescar de nuevo nuestros pecados. Pero cuando Dios utiliza la palabra shalak, y como dice el cántico de Moisés, echó a la mar los carros de Faraón, asimismo echó a la mar tu pecado, sepultó tu iniquidad y nunca más se va a acordar de él. ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios hace sí tiene valía y sí tiene solidez. Dios cuando promete cumple, y si Él ha prometido que tu pecado fue echado a sus espaldas y que nunca más se va a acordar de Él, déjame decirte y ten la seguridad que Él te ha perdonado con un verdadero perdón, porque dentro de la promesa del perdón, lo primero que está es perdonar a aquel que llega con un corazón contrito y humillado ante su presencia, porque dice su Escritura que jamás Él lo va a echar fuera. De manera que quiero enseñarte en esta mañana que la promesa del perdón es lo primero que Dios te entrega, es lo primero que Dios te señala, porque Dios es bueno, es perdonador, y déjame decirte que tú eres su hijo, eres parte de su ejército, y Dios va a cumplir en ti toda promesa cuando llegues a Él humillado y arrepentido. Dicen amén. Por eso la Escritura nos enseña que nuestra premisa debe ser arrepentidos y convertidos. Arrepentirnos significa tener una genuina, escuche bien, una genuina vocación de perdón y de arrepentimiento. La Biblia nos enseña claramente que aparte de la promesa del perdón, podemos tener una promesa de paz, que solamente Él la da, que no la da como del mundo y que sobrepasa todo entendimiento. Escuche lo que dice la Escritura. El Salmo 29 y versículo 11 dice: Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Si hay un mejor premio que Dios pueda darle a sus hijos, es el premio de tener paz en el corazón. La Biblia nos enseña que todos nosotros debemos procurar la paz. Dice la Escritura: procura la paz y búscala. Y cuando halles esa paz, trata de cosecharla y sembrarla para que puedas seguir cosechando paz. Es el premio más grande que todo ser humano en esta vida desea. Tener paz en su casa, tener paz en su familia, tener paz en su matrimonio, tener paz con sus hijos. Y obviamente la promesa que Dios nos muestra a nosotros es que Él es quien hace la paz. Escucha lo que dice la Escritura en Colosenses capítulo 1 versículo 20. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, así las que estén en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Nos enseña la Escritura que Jesús es quien hizo la paz. ¿Y sabes por qué? Porque en Jesús hubo una reconciliación de todos nosotros para poder tener paz en el Señor, para poder tener paz con Dios. Dios nos enseña en su Escritura que mi paz os dejo y mi paz os doy. Y yo no la doy como el mundo la da. Pues Dios nos da una paz en concupiscencia, sino una paz espiritual y una paz en la conciencia que sobrepasa todo entendimiento y toda sabiduría humana. Y es que usted puede sentirse en un momento ahogado, en un momento quebrantado, en un momento difícil, pero la paz que Dios te entrega no va a permitir que tú te destruyas, no va a permitir que tú pierdas el dominio. Dios nos enseña que a la fe hay que añadirle virtud, y a la virtud hay que añadirle muchas cosas, como lo es el conocimiento, el dominio propio, y todas las cosas que Dios nos va entregando, nos va a hacer ver que somos herederos de toda su paz y de toda su bendición. La paz es un legado que Dios te entrega. La paz es una promesa y es una herencia a la cual tú vas a recibir en tu interior. Yo no sé si usted está conmigo, pero cosas que nosotros perdonamos y cosas que han sido perdonadas por Dios y por los hombres nos ha traído paz a nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque cuando no tienes paz en tu corazón, el temor empieza a fluir en tu vida. Empiezas a pensar cosas que no van con respecto al concepto que Dios habla de ti, que no van a lo que Dios quiere entregarte a ti y mucho menos a lo que tú quieres hacer. Cuando tú pierdes la paz en tu corazón, empiezas a perder la herencia de lo que Dios te ha dado, de lo que Él dice y de lo que Él te ha de entregar. El legado que Dios nos muestra a nosotros es que todas las cosas deben ser reconciliadas para con Dios. Y es que Dios reconcilió todas las cosas por medio de su Hijo y te ha reconciliado a ti para que tú tengas paz como legado de lo que Dios te ha entregado. La Escritura nos enseña en Hebreos es que debemos seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos nos enseña a que nuestro hermano, y hablando de la triada del amor, sea directamente proporcionado en misericordia para que Él la paz pueda consentirlo y esa misma paz venga en retribución a mí. Cuando mi hermano está en paz, yo también debo estar en paz. Cuando yo tengo paz, mi familia también tiene paz. Cuando yo tengo paz, mis hijos, mi esposa y todo lo que yo amo va a tener paz. Porque la paz es un legado que Dios nos ha entregado. Y mientras esa paz esté en nuestro corazón, escúchame, Dios no va a dejar que el temor infunda tu vida, porque la fe se acrecentará por medio del amor que Dios te ha entregado. ¿Dicen amén? Y escúchame, cuando hablamos de un legado, dice Jesucristo que Él no la dejó. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Cuando Jesús dice estas palabras, es porque Él está convencido que lo que te está entregando es algo genuino, es algo original, es algo directo del trono. Y cuando nosotros sabemos en nuestro corazón que Dios me entregó una paz como herencia y como legado, no existe temor ni existe turbación de corazón que pueda achicarme a los problemas y a las circunstancias. Dios ha dicho que Él me hizo su hijo. Dios ha dicho que me ha hecho heredero, que me ha entregado un legado, que ha puesto en mi corazón su amor, que ha puesto en mi corazón su paz. Y por cuanto Él ha llenado nuestra vida, por cuanto ha llenado mi vida y ha llenado tu vida, nunca más podrás tener temor ni nunca más se turbará vuestro corazón, porque lo que Dios ha dado, lo ha dado en abundancia y lo ha dado para que tu vida sea ordenada y llena de su presencia. Dicen amén. Por eso que Él nos entrega la herencia de nuestra paz interior. La Biblia nos enseña que nosotros en nuestro diario vivir
nos dice que esa paz es la que custodia nuestro corazón. La paz que sobrepuja es una herencia que Dios nos entrega. Y mira lo que dice la Escritura en Filipenses capítulo 4 versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. No hay nada como pensar en Dios cuando tienes paz en tu corazón. Cuando puedes cerrar la puerta de tu habitación y empezar a orar y decir: Señor, gracias, porque este día, a pesar de que fue turbulento, hoy puedo dormir tranquilo, porque solamente tú guardas mi sueño. La paz la cosecha el hombre, la paz la busca el hombre en el Señor, la paz la puede fructificar el hombre cuando empezamos a tener el conocimiento del Rey de Gloria. De manera que la segunda promesa que Dios te da es la promesa de la paz. Así que dígale que está a su lado: mi paz también te dejo, mi paz también te doy. Grítale fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. La tercera promesa que Dios nos muestra en el amplio general es la promesa del consuelo. Mateos capítulo 11 versículo 28 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El descanso que nos muestra el libro de Mateo capítulo 11 versículo 28 es un descanso que va directo a nuestra conciencia. Cuando tú tienes paz en tu corazón, no tienes carga en tu conciencia. Y aunque nosotros en nuestro diario vivir estamos cargados de tantas cosas, hoy en día una de las enfermedades que más está acabando con la gente es el llamado estrés. El trabajo, el afán de la vida diaria y todo aquello que nos perturba en nuestro diario vivir se llama estrés. Pero la Biblia nos enseña que cuando yo tengo en mi conciencia una paz y tengo una carga fácil y ligera, el Señor puede combatir tu batalla. Escúchame, la Biblia nos enseña que en la promesa del consuelo hay algo que Dios pacta contigo, y es que si tú vas a Él, todos los que están cargados y perturbados, Él te hará descansar. Porque no hay nada mejor que la carga del Señor. Porque su yugo es fácil y su carga es ligera. Nosotros somos la que la hacemos pesada. Dios, cuando dice que va a entregar la carga ligera y que su yugo es fácil, nos está refiriendo claramente que cuando nosotros trabajamos para el Señor y vivimos para el Señor y comunicamos con el Señor y tenemos comunión con Él, el Señor nos enseña que fácil es su carga. La Biblia nos muestra claramente a nosotros que ningún hombre que tenga afanes en la vida puede echar para adelante. Ningún hombre que esté cargado y turbado puede salir adelante. Y una de las cosas que el Señor nos muestra es que cuando hablamos del consuelo, no hay, escucha bien, no existe ni habrá médico que pueda quitarte el estrés como la paz que Dios pueda darte y la carga que Él puede quitarte. Mire, la promesa del consuelo nos lleva a nosotros a poder soportar una enfermedad, por muy difícil y por muy terminal que sea. La Biblia nos dice a nosotros en Mateo capítulo 9 verso 22: pero Jesús, volviéndose y mirándola, le dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquel día del flujo de sangre que la atormentaba. Cuando usted observa la Escritura, podemos ver que esta mujer, la del flujo de sangre, tuvo 12 años. Y no es como dice la Escritura, que pareciese que cuando la
tenía esa mujer. Aunque sean unas líneas en la Biblia cuando la leemos, no sucedió de un día para otro. Fueron 12 años de dolor, fueron 12 años de miseria que esta mujer vivía. Pero esta mujer recibió un consuelo en medio de la enfermedad. No solamente fue salva y sanada al instante, sino que Dios le dijo: tranquila, no tengas miedo, tu fe te ha salvado, ten ánimo, has sido sanada. No existe médico en el mundo, no existe cirujano en el mundo, no existe científico en el mundo que pueda hacer las cosas que Jesús hacía cuando sanaba y cuando salvaba. Y ese mismo Jesús que obró en aquella mujer del flujo de sangre, ese mismo Jesús que obró en el caso de Jairo, es el mismo Jesús que hoy está contigo y que empieza a darte consuelo. ¿Sabes por qué? Porque aún en medio de la aflicción, siempre el Señor va a estar contigo. Cuando vemos la historia de la viuda de Naín, cuando venía con el féretro y su hijo allí dentro del féretro, dice la Escritura que Jesús se compadeció de ella. Lucas capítulo 7 verso 13 nos dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Tocando el féretro, el joven resucitó. Si hay algo que nosotros debemos entender, pueblo amado y querido, es que Jesús se compadece y tiene compasión de los problemas que tú puedes tener. Jesús llora contigo cuando tú lloras. Jesús se anima contigo cuando tú te animas. Cuando tú tienes hambre, Él también pasa hambre contigo. Cuando tú tienes sed, Él también padece también contigo. Si hay algo que nosotros debemos entender, amados, es que el Señor es compasivo. El Señor se compadeció de la viuda de Naín, se compadece de tu aflicción y siempre va a estar contigo en los momentos donde tu vida está más decayente. Porque el Señor te ha prometido que Él se va a fortalecer en medio de tu debilidad. Así que cuando tú te sientas débil, puedes sentirte regocijado, porque cuando eres débil es cuando más fuerte Dios te convierte, es cuando más fuerte Dios te coloca, porque Dios, quien pelea tu batalla, puede levantarte en medio de tu enfermedad, en medio de tu aflicción, en medio de tu angustia, en medio de tu dolor, en medio de tu quebranto, y hacerte un hombre, hacerte una mujer victoriosa, una mujer llena de virtudes, un hombre lleno de valor y una persona llena del Espíritu Santo. No importa la enfermedad, no importa la aflicción, no importa el descontento, no importa la desilusión. Cuando Cristo está contigo, ya eres mayoría con Él, ya eres mayoría con el Señor. Ya el cielo se regocija porque tú estás creyendo, porque hay una fe que sobrepasa todo, que sobrepasa todos los límites del entendimiento, que pasa todos los límites de la ciencia. Porque déjame decirte que cuando tenemos fe y cuando tenemos el consuelo de que el Señor está peleando nuestra batalla, yo puedo dormir tranquilo, yo puedo vivir tranquilo, yo puedo andar tranquilo, porque quien está conmigo es un león que sí ruge y que sí tiene victoria, que es un rey y que tiene el poder. Amén. Aleluya. Por eso que Él nos promete el consuelo en medio de la aflicción, y en todo momento Dios nos respalda. El consuelo está en todo momento. Y escuchen lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 8 versículo 28: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escúcheme, nuestras vidas no están controladas por las acciones sobrenaturales. No están controlados por las acciones sobrenaturales de suerte, de destinos, ni de cuestiones de superchería que podemos ver en las diferentes casualidades que se presentan en la vida. Nuestra vida
está basada en el poder de Dios. Y cuando Dios nos dice en Romanos que todas las cosas nos ayudan a bien, y esto no es para todo el mundo, sino para aquellos que conforme a su propósito son llamados, nuestra vida está controlada únicamente por el Espíritu Santo. Y no es por la suerte, ni por el destino, ni por la casualidad. Es un Dios que te controla porque vive dentro de ti. Y cuando tú empiezas a vivir conforme a la facultad que Dios te da, Dios empieza a prometerte todo lo que Él ha dicho, y todo lo que promete lo va a cumplir en tu vida. Eso es consuelo para mí. Saber que mi destino profético está en manos del Señor y no en manos de la suerte, del destino, ni de la casualidad, me conforta y me llena de alegría saber que Dios va a cumplir en mí todo lo que Él ha prometido. Si dice que en Cristo Jesús todas las promesas son en Él, sí, y en Él, amén, yo puedo dormir tranquilo y puedo estar confiado, porque todas las cosas van a cumplirse en el plan perfecto de Dios. Esa es la promesa del consuelo. Y la última promesa que yo quiero que tú entiendas es que Dios ha prometido suplirte. Diga conmigo: Dios me suple. Mateo capítulo 6, verso 33 nos enseña: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosa nos va a añadir el Señor? ¿Carro nuevo? ¿Casa nueva? ¿Matrimonio feliz? Esas son cosas que ya están añadidas. ¿Sabes lo que Dios te va a añadir? Primero, una figura. ¿Y sabes qué es? Un rey. Un rey te va a añadir. Y escuche lo que dice el Salmo 24, versículo 10. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de gloria. Lo primero que Dios va a añadirte es que tú puedas internalizar y que sepas de antemano que hay un Rey, Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que va a gobernar tu vida en las buenas y en las malas. La palabra que usa acá David en ese salmo es el Yahweh Sabaoth. La palabra hebrea que habla de Jehová Todopoderoso, Jehová de los ejércitos. Cuando usted se centralice en que Dios es quien te suple como un rey todas las cosas, tú puedes vivir en la sobreabundancia. No solamente en la abundancia, sino en la sobreabundancia. Porque si usted ve la calidad de vida que tiene un rey, la calidad de vida que tiene un rey no es la misma calidad de vida que tiene un rico, ni un ricachón. No, la calidad de vida que tiene un rey es una calidad donde la servidumbre y el servicio es preponderante, todo para su rey. Es decir, cuando usted está viviendo en una corte, está viviendo como rey, caminando como rey, comiendo como rey y sentado como rey. No como un rico, no como una persona que prospera. Es mucho más grande que eso. Y cuando Dios dice que va a suplirte un rey, porque Jehová, Dios Todopoderoso, es el Yahweh Sabaoth, va a cumplir todos los deseos de tu vida, todos los deseos de tu corazón. No te lo va a cumplir para que seas rico, no te lo va a cumplir para que tengas
tiene mi tarjeta, pero sé que cuando usted me necesite me va a tener que llamar. Y yo voy a estar dispuesto, porque a quien yo le trabajo no es a cualquier empresa. Yo le trabajo a un reino, yo le trabajo a una corte, y yo soy quien soy por lo que Dios ha dicho de mí y por lo que Dios ha dicho de ti. Amén. Esa es la promesa de suplir. Jehová Dios Todopoderoso, Yahweh Sabaoth. Otra de las cosas que Dios promete suplir es un testimonio como el de David. David en el Salmo 37:25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Cuando David escribió este salmo, pudo darse cuenta que todo aquel que sigue el camino del Señor nunca va a aparecer. Y David dijo: fui joven y fui viejo, y en toda mi vida jamás vi un justo desamparado y su descendencia que mendigue pan. Si David lo está diciendo, un hombre que duró 100 y pico de años, nos enseña que Dios no varía, que no cambia, que cuando yo estoy con Él, Él siempre me va a suplir con todas las cosas. En toda la vida que David pudo darse cuenta que no existía gente que sirviera a Dios que le faltara pan, que le faltara las cosas que Dios da. Por eso es que nosotros en nuestro corazón debemos pensar: si no he sido justificado, si no soy justo por la sangre de Cordero, a mí nunca me va a faltar nada. Porque si David ni en su niñez, ni en su juventud, ni en su vejez vio aflicción de gente justa, tampoco lo voy a ver yo. Y si yo soy justo, mi familia también lo será. Mi familia también será suplida. Mi gente, la que yo amo, también se llenará de la bendición de Dios. Porque de algo estamos seguros, es que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si Dios te ha hecho heredero, si Dios te entregó un legado, si Dios te ha hecho rico y prometió suplirte, espera que la bendición de Dios no tarda para llenar todos tus lagares de mosto y toda tu arteza de amasar y toda tu vida con aceite, porque Dios es un Dios proveedor, un Dios que ve la siembra y ve la cosecha. Cuando nosotros aprendemos todo lo que es la regla del reino, empezamos a tener. Muchos de nosotros no tenemos la bendición de Dios porque nos ha faltado sembrar, porque no hemos sembrado en tierra fértil o porque no nos han enseñado a hacerlo. Escuchen, el pueblo, Dios activó una ley universal que viene desde el Génesis, cuando dice que la simiente de la mujer te pisará la cabeza y tú le morderás el carcajal. No estaba hablando de una semilla, no estaba hablando de una simiente. Dios prometió suplirte, Dios prometió entregarte, Dios prometió reabundecer todas tus cosas. Pero déjame decirte que Dios también le da semilla al que siembra y le da pan al que come. ¿Sabe por qué? Porque todas las cosas que usted siembra, esa la va a recoger. Y si usted quiere recibir abundancia de Dios, empiece a sembrar en su reino, empiece a sembrar en su tierra, empiece a sembrar allí donde Dios dice que todas las cosas que vienen a su tierra fértil, todas las hará sobreabundar de grandes frutos. Dios quiere entregarte a ti todas las cosas para que des buen fruto, porque Él te ha prometido suplir, Él te ha prometido justicia y Él te ha prometido que tu descendencia nunca mendigará pan. Cuando tú eres justo, nunca tendrás el desamparo, sino que toda tu simiente procurará la sobreabundancia. Amén. Bríndele fuerte el aplauso al Rey de Gloria. Aleluya. Hay una experiencia de gloria que también Dios nos las promete en este caso de la promesa del suplir. Y es que la Biblia nos enseña en Filipenses capítulo 4, verso 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Gracias por ese gloria a Dios singular que oímos por allá. Cuando estamos hablando de que suplirá todas las cosas conforme a la gloria en Cristo Jesús, no te está diciendo que te va a dar 4 noches.
ni te va a dar un empleo. No, te va a suplir gloria. Y cuando hablamos de gloria, estamos hablando que tú tienes que aprender cuál es tu gloria. ¿Cuál es tu gloria? Porque la gloria de un pájaro es el volar. Esa es su gloria. La gloria del hombre, ¿cuál es? Si no es el reflejo de Cristo Jesús en tu vida. Que cuando tú camines por la calle puedan ver la gloria de Dios en tu rostro. Dice la Escritura: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a todas las riquezas y glorias en Cristo Jesús. Un cristiano no le debe faltar nada. No le debe faltar nada. Porque hay un Dios de los ejércitos. Hay un Cristo que te justificó. Y tú que eres heredero, todas las cosas se conforman, se compenetran y caen y se amalgaman para tener la creación perfecta que eres tú y el Señor. Amén. Pídele fuerte el aplauso al Señor. Y por último, Dios te ha de suplir un ejemplo. Y ese ejemplo eres tú mismo. La Biblia nos enseña en Mateo capítulo 10, versículo 42. Y cualquiera que dé a alguno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Lo más sencillo es dar un vaso de agua fría, y hasta eso tendrá recompensa. Por último, quiero enseñarte que todo lo que a ti te rodea, todo lo que pasa a tu alrededor, todo lo que tú siembras y todo lo que tú recoges, lo haces por la misericordia de Dios. Porque Dios ha de entregarte porque te ha prometido. Y hoy nosotros debemos aprender a que dar es mejor que recibir. De que Él no escatimó en entregar a su Hijo para morir por ti y para morir por mí. De que Él no escatimó ser hombre, de ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo y vino a esta tierra a morir, y a morir en una cruz del Calvario, únicamente para que tú recibas sus promesas, para poderte reconciliar con el Padre Celestial y para que puedas tener paz en el corazón, tener una conciencia limpia y tener el valor de salir a pelear la pelea de la fe en el Espíritu. Amén. 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 4 promesas te enseñó hoy Dios, y todas son tuyas y todas se han de cumplir, porque se cumplirán, porque Dios no miente y Él siempre dará lo mejor a sus hijos. Amén. Denle un fuerte aplauso. Vamos a orar. Palabra escondí, guardada en mi corazón, para yo no pecar contra ti, Señor. Tu palabra escondí, mis ropas en tu sangre lavé.